Hoy hablaremos de la perspectiva histórico-crítica marxista. Primero, hay que entender que esta es una de las diferentes perspectivas desde la pluralidad de expresiones que se trabajan en las ciencias sociales, entre ellas trabajo social. Para eso haremos uso de las palabras de Carlos Montaño, un trabajador social que nos cuenta que las teorías es aquella mirada que le damos al mundo, siempre buscando más o menos cómo funciona, cómo interactúa y cuáles son las realidades que en él se presentan. Él nos habla de un pluralismo, convencido de que cada autor y cada referente teórico tiene unas preconcepciones y unas concepciones del mundo, y que las cuales no pueden ser alejadas al mismo entendimiento de la teoría. Para los marxistas existe una verdad objetiva de la realidad, aunque el concepto de hambruna se ha trabajado desde la individualidad, existe una verdad absoluta que es la hambruna. Entonces, para ellos, a través de la historia es que se puede construir esa verdad, a través de comprender cómo funciona la historia y cuáles son el contexto que se presenta en esta realidad. Ahora vamos a hablar para un marxista qué es lo del contexto histórico. Hay que entender que para ellos existen tres realidades principales. Que vivimos en un mundo capitalista que está en un estado de crisis que se repite cíclicamente constantemente. Que hay una crisis por un bloqueo soviético donde la sociedad fue dividida en dos partes, entre la socialista y la capitalista. Con la caída del muro de Berlín se considera el capitalismo como aquel generador de la única verdad, de la realidad, y que existe una realidad que es el empleo. Y es utilizado el desempleo para amenazar a las clases obreras para que desde el concepto de desempleo eviten hacer acciones y procesos que le permitan salir de su condición de clase obrera. Para la teoría crítico-marxista existen tres proyectos que definen la sociedad. Está el neoliberal, que es la que en cierto sentido es la capacidad de revivir al público y demostrar que los problemas económicos de la sociedad están desde la individualidad y no desde el problema del sistema como tal. Existe el reformista, que es el que nos propone aumentar el consumo de productos y la producción de bienes, así que a medida que se producen los bienes se vayan consumiendo. Y el último es el revolucionario, que busca la emancipación política y humana para romper con las cadenas antiguas. Para la perspectiva histórico-crítica marxista, existe el objetivo en su horizonte la transformación de la virrealidad, la pérdida del capitalismo, el cambio en los valores de libertad, un desarrollo de una equidad y una caída de la desigualdad. Esta es la perspectiva con la que esta teoría se enfoca. Cuando hablamos de historia crítica, desde el marxismo, ¿a qué nos referimos? Pues si vemos la realidad, todo el mundo se considera un ser crítico, pero Montaño nos establece 5 formas de crítica que realmente nos pueden ayudar a entender qué es lo que es crítica. Está la crítica restauradora, que es aquella que busca recuperar aquellos recuerdos del pasado, de decir que todo aquello es mejor. Está la crítica dogmática, que en muchos casos es asignada a órdenes religiosos que nos dicen qué y qué no podemos hacer. Está la crítica puntual, que es a especificidades de la realidad, a conceptos de la realidad como tal, como crítica a la hambruna o crítica al hambre de las personas, mujeres transexuales del lugar, tal. Y está la crítica al rechazo. Está la crítica como rechazo, pero el Montaño nos establece que la crítica es diferente a aquello que es considerado rechazo. Y nos habla de la verdadera crítica, la que trabaja este tecno, que es la crítica transformadora, que es aquella que quiere intervenir la sociedad y transformarla. Esta es la crítica que se habla cuando se habla de crítica, hermenéutica histórica. Desde el marxismo histórico crítico se establece que el método de intervención y el método de conocimiento son diferentes el uno del otro y que ambos tienen que hacerse en momentos diferentes para evitar así que el método de conocimiento sea convertido en una simple instrumentalización de los métodos de intervención. Pues para que exista un único método de intervención es impensable, pues es
caer en la arrogancia de pensar que mi método es independiente de las condiciones políticas y de las características del contexto que se estén viviendo en ese entorno. Para eso es que el método de intervención tiene que ser fluido e cambiar de acuerdo al contexto. Así, entendemos que nos establece el método de conocimiento, nos da las instrumentos, los elementos y las estrategias para que en el método de intervención sean utilizadas.